Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, en este video vamos a grabar un resumen, en principio, de las cosas que ustedes tienen que manejar cuando tengan que resolver problemas de gases ideales o enunciados que hagan referencia a gases ideales. Entonces, primero les voy a hacer un resumen de todo lo que ustedes deberían haber leído del material teórico, un resumen, no ninguna explicación detallada. La explicación detallada la tienen en el material teórico que tienen que leer en el cuadernillo de la cátedra de física. Ahí tienen todo en detalle. Pero voy a hacer este pequeño resumen porque si no los ejercicios, que la intención que tenía de hacer, que son el ejercicio eh, de 33, el 36 y el 38 de la práctica, me tendría que detener a cada instante a explicar la parte teórica. Entonces voy a hacer una especie de resumen global de todos los conocimientos que ustedes tendrían que haber extraído del material teórico y después hacemos el ejercicio. Bueno, entonces me parece importante empezar por contarles acerca de un gas ideal, por dónde empieza el asunto, ¿no? El sistema que van a tener que resolver en esos problemas que les digo, el ejercicio 33, el 36, el 38, del 33 en adelante. El sistema que van a tener que tomar es un gas ideal. Entonces, cuando tienen un gas ideal, el gas seguramente lo van a tener que tener en un recipiente, en un contenedor, y el gas tiene variables de estado, que son la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de moles que están ahí adentro. Las variables de estado son las cosas que uno le puede medir directamente al gas. La presión con un manómetro, la temperatura con un termómetro, y bueno, el volumen, midiendo las dimensiones del recipiente, tendrían el volumen que está ocupando el gas. Se sabe que cuando el gas está en un estado termodinámico de equilibrio, ¿qué quiere decir eso? Termodinámico de equilibrio, equilibrio de presiones y de temperaturas, que está todo homogeneizado, es decir, que yo mido la misma temperatura en toda la región del gas, no tengo diferencias de temperatura en la extensión del gas, y las presiones lo mismo, la misma presión acá, acá, en todos los lugares del gas. Cuando el gas está en un estado termodinámico de equilibrio, la mecánica estadística dice que esas variables de estado se relacionan entre sí por una ecuación de estado, que es esta: P por B igual nRT. Presión por volumen igual número de moles, constante de gases ideales, R, y temperatura. La constante de gases ideales es una constante universal que tiene un valor que es 0,082 litros atmósfera mol Kelvin, que equivalen a 8,31 joule mol Kelvin. Se los puse en las dos unidades más frecuentes que pueden utilizar en los problemas. Entonces tengan cuidado, si las presiones las utilizan en la atmósfera, los volúmenes en litros, les conviene, bueno, si las presiones las miden en pascales y los volúmenes en metros cúbicos, pues les conviene esta otra. Bueno, cuando uno tiene el gas, en los problemas generalmente ese gas evoluciona, pasa de un estado termodinámico, de una presión, un volumen, una temperatura, a otro estado termodinámico. Entonces yo acá esquematicé eso. En un gas, por ejemplo, en un cilindro con un pistón, y bajo el pistón entonces va a cambiar la presión, va a cambiar el volumen, probablemente cambie la temperatura. Cuando el gas hace estos cambios en las variables de estado, se dice que evoluciona. Evoluciona, o que hace un proceso, o que hace una transformación, o que recorre un camino, o que hace un ciclo. Todas estas palabras significan lo mismo, que el gas cambia sus variables de estado, de unos valores a otros diferentes. Generalmente esos procesos, esas transformaciones, nosotros las graficamos en gráficos donde muestran la presión en función del volumen. Sobre esto vamos a hablar ahora dentro de un ratito. Pero les cuento algo más. Estos procesos o estas transformaciones, ustedes vieron que se clasifican, se pueden clasificar de acuerdo a si alguna variable de estado se mantiene constante, por ejemplo, en procesos a presión constante que se llaman isobáricos. Si lo que se mantiene constante en la transformación o en el proceso es el volumen, se dice que el proceso es isocórico, ¿sí? También se dicen procesos isométricos en algunos libros. Si tienen algún libro de física y están leyendo algún libro asociado a la ingeniería, estos procesos se le dice isométricos. Si la temperatura es constante, se le dicen isotérmicos. Si el gas
sale de un estado y termina en otro diferente, con diferentes valores de presión, volumen y temperatura, se dice que el proceso es abierto. Pero cuando el gas evoluciona, cambia de estado y vuelve al mismo estado inicial, esos procesos se dicen cerrados o cíclicos, procesos cíclicos. Entonces se pueden clasificar en abiertos o cerrados. También se podrían clasificar de acuerdo a la naturaleza del proceso. Si es un proceso natural, los que se dan en la naturaleza, los reales, son procesos irreversibles. Todos los procesos en la naturaleza son irreversibles. Podríamos hacer una situación idealizada, donde, por ejemplo, se eviten las turbulencias, las fricciones, los efectos disipativos. Esos procesos se suelen llamar procesos reversibles. En un proceso reversible, el gas evoluciona en constante o en permanente casi estado de equilibrio termodinámico. Es una situación donde el gas va a evolucionar muy lentamente, siempre en equilibrio con su medio, con su entorno. Son situaciones ideales, ¿sí? Son idealizaciones. Quizás cuando estemos en el segundo principio, por ahí profundizamos un poco más. También se pueden clasificar en situaciones de tipo adiabáticas o procesos adiabáticos, donde el gas no intercambia calor con su entorno, o procesos diatérmicos, donde el gas sí tiene posibilidad de intercambiar calor con su entorno. Entonces, hasta acá, más o menos una descripción básica de lo que medianamente tienen que saber. Otra cosa que van a tener que saber es trabajar no solamente con las variables de estado, sino con el calor intercambiado por el gas, el trabajo y la variación de energía que tiene el gas, la variación de energía interna que tiene el gas. Los gases, en principio, vamos a trabajar con su energía interna, la energía que tiene acá adentro. Bueno, entonces el tema que les quería comentar también, que es importante, es que estas transformaciones las van a ver representadas en gráficos de presión-volumen. Y acá es importante que ustedes noten lo siguiente. Yo acá directamente estoy viendo dos variables, la presión y el volumen. Por ejemplo, un gas hace un proceso así. Entonces, supongo que hace algo así. Supongo que va del estado 1 al estado 2. ¿Sí? Donde acá tengo un volumen 1, y acá tengo una presión 1, y acá tengo un volumen 2, y acá tengo una presión 2. Bueno, se van a tener que acostumbrar a ver las evoluciones de esta manera, en un gráfico. Bueno, entonces, si el gas hace este tipo de evolución, bueno, ¿qué puedo concluir yo acá, mirando este gráfico? Bueno, yo la información que saco del gráfico es presión y volumen, directa, esa es una información directa. Estoy leyendo en este eje volúmenes y en este eje presiones. Pero recuerden que tienen la ecuación de estado, que vincula la presión con el volumen. Entonces yo acá en este gráfico, la temperatura la tendría que ver de esta manera, de manera indirecta. Conociendo la presión y el volumen, puedo ver lo que pasa con la temperatura. Es decir, que en estos gráficos, cuanto mayor sea la presión y cuanto mayor sea el volumen, mayor va a ser la temperatura. Por eso, si yo acá no veo bien la temperatura del estado 1 y del estado 2, lo que sí puedo decir de un golpe de vista, que en el estado 2 voy a tener más temperatura que en el estado 1. ¿Por qué? Porque tengo más presión y tengo más volumen. El producto presión-volumen está asociado a la temperatura del gas. Entonces, cada vez que ustedes se muevan para la derecha en este tipo de gráficos, o para arriba, o hagan la combinación de las dos cosas, un estado que esté más a la derecha y más arriba, seguramente va a tener más temperatura que uno que esté más para este lado. No sé si se entiende la idea. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante a la hora de ver qué pasa con la temperatura en la evolución. Si yo tengo una evolución que es así, por ejemplo, no esta, sí que aumenta la temperatura. Pero si tuviera una evolución que, por ejemplo, fuese así, por ejemplo así, y yo voy, presión volumen, ¿no? Voy de un estado 1 a un estado 2, acá, en este proceso yo sé que la temperatura está bajando. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien no hay cambios en el volumen, si bien esto está fijo en esta evolución, el volumen disminuye, porque pasamos de un volumen más grande a un volumen más chico.
Entonces, no es necesario que yo tenga los valores de la presión y volumen para darme cuenta que la temperatura del gas baja, o que el gas se está enfriando. Esto va a ser importante a la hora de trabajar con la energía interna, porque la energía interna del gas depende de la temperatura. Entonces, si uno mira en el gráfico presión-volumen que la temperatura baja, la energía también va a bajar. Bueno, antes de pasar al tema de energía, me gustaría comentarles algo acerca de los trabajos. Ustedes van a tener que calcular trabajos, porque van a tener que aplicar básicamente el primer principio en los problemas. Bueno, entonces, es necesario que recuerden o que hayan leído también cómo se calculan los trabajos en los distintos procesos. En el cuadernillo de teoría, vuelvo a insistir, está todo. Entonces, cuando ustedes tienen un proceso donde el gas evoluciona de alguna manera, el trabajo que hace un gas se debe calcular como una integral. Tienen que hacer la integral de la presión del gas por el diferencial de volumen. Hacer una integral significa calcular un área en un gráfico. Es decir, si ustedes tienen el gráfico de la evolución, y la evolución es así, bueno, no va a ser fácil en este dibujito que yo hice así, una evolución media rara, extraña, calcular el trabajo con el área, pero esta integral representaría esta área. ¿Sí? Matemáticamente, hacer esta cuenta para sacar un trabajo es calcular el área debajo de la gráfica del proceso. Hay algo que se van a dar cuenta, leyendo el material teórico, que es que cuando el gas hace una expansión, el trabajo del gas es positivo. Siempre, no importa qué tipo de expansión lo haga. Si es una compresión, es decir, que el volumen disminuye, el trabajo del gas le va a dar negativo. En cualquier tipo de proceso donde yo vea que en el gráfico el volumen me aumenta, ese trabajo te va a dar positivo. Si el volumen se reduce, ese trabajo te va a dar negativo. Eso es sin hacer cuentas. El trabajo, el valor absoluto, sería el área debajo de la gráfica, de presión-volumen. Pero, si el gas se expande, la cuenta da positivo. Y si el gas se comprime, esa cuenta da negativo. Otra cosa más que tienen que tener claro acá. Esto, por ejemplo, que yo hice acá, ir desde acá hasta acá sería un proceso abierto, porque empezamos en un estado y terminamos en otro estado diferente. Pero podrían tener procesos cerrados. Por ejemplo, en un proceso cerrado, como este, salgo de acá, voy para acá, y luego vuelvo por otro camino acá, estaría cerrando el ciclo. Salgo de acá, voy a otro estado y después vuelvo por otro proceso. Voy, hago un proceso y después vuelvo a otro proceso. Bueno, todo esto se dice un proceso cerrado. Si yo voy de A a B y luego de vuelta hacia A, y hago el proceso A, B, A, empiezo en A y termino en A, eso se dice un proceso cerrado o un proceso cíclico, como lo mencioné hace un ratito allá. En este tipo de procesos cerrados, el trabajo total del ciclo da el área encerrada. No el área hasta abajo, sino el área encerrada por el ciclo. ¿De acuerdo? Acá en este tipo de procesos, cuando yo tengo un proceso cíclico o cerrado, el trabajo va a ser solamente el área encerrada. Y el trabajo del ciclo, que es el área encerrada, pero tengan en cuenta que estamos hablando del valor absoluto del trabajo. Si ustedes quieren calcular el signo, se van a tener que poner a pensar si el gas en el proceso completo predomina la expansión o si predomina la compresión. En este caso, lo que va a predominar es la expansión, porque la expansión está por encima de la compresión. Es decir, hay más trabajo
mientras evoluciona en expansión que en compresión. Y eso hace que el trabajo, cuando sea recorrido el ciclo en el sentido horario, el trabajo va a ser positivo. En cambio, si el trabajo del ciclo, ¿no? Si el proceso es recorrido en el sentido antihorario, el trabajo del ciclo va a dar negativo. Esto de vuelta les digo, si no lo tienen muy claro, lean lo del material teórico y fíjense por qué las cosas son así. Pero son así. Entonces, para sacar los trabajos en los distintos procesos que pueden tener en los problemas de gases, tienen que tener claro esto. ¿Sí? En un proceso, por ejemplo, isotérmico, sí, el trabajo de un gas en un proceso isotérmico, es decir, cuando la temperatura es constante, la integral esta termina dando nRT, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Este resultado, cuando la temperatura se mantiene constante, es esto. Si lo que se mantiene constante es la presión en el proceso, esta integral termina dando presión por variación de volumen. O presión por volumen final menos volumen inicial. Si el proceso es isocórico, o volumen constante, esa integral termina dando 0. Entonces, si ustedes reconocen un proceso isotérmico, un proceso isobárico o un proceso isocórico, ya tienen los resultados de esta cuenta. No hace falta que hagan el área debajo de la gráfica y lo tienen. Sobre todo para esto porque son procesos, los isotérmicos son procesos difíciles de calcular, no lo van a poder calcular a ojímetro. Digamos, ustedes saben calcular áreas de rectángulos, de triángulos, pero lo que sería una hipérbola, no hay manera, no hay otra forma de hacerlo que no sea haciendo la integral, y esa integral resulta dar este resultado. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa les quería contar acerca de esto que pueda aparecer en los problemas? Sí, a ver. ¿Cómo se graficaría un proceso isotérmico? O un proceso isobárico o un proceso isocórico. Bueno, el isocórico a volumen constante, en el gráfico presión-volumen, le va a quedar bastante sencillo. A ver, pensemos, isocórico, ¿qué quiere decir? Que el volumen no cambia. Entonces puede cambiar la presión, pero no puede cambiar el volumen. Quiere decir que los procesos isocóricos van a tener gráficos que van a ser rectas verticales. El proceso puede ser a presión creciente o a presión decreciente, pero siempre verticales. Si les presentan un proceso isobárico, ¿cómo debería ser un proceso isobárico? Y bueno, la presión se tendría que mantener constante. ¿Y cómo se mantiene constante en el gráfico? Y así, horizontal. Es decir, que los procesos isobáricos son gráficos rectas horizontales en el gráfico, porque lo van a reconocer por esa pinta. Ahora, fíjense que el proceso puede ser de expansión o de compresión. Si vamos de acá hasta acá, sin la expansión. Al revés sería una compresión. Entonces tienen proceso isobárico de expansión y de compresión. Los que sean de expansión, como dijimos antes, si aumenta el volumen, trabajo positivo. Los que sean de compresión, trabajo negativo. Y el trabajo se saca con el área debajo de la gráfica. Fíjense que acá, justamente, si el proceso es vertical, la gráfica es vertical, el área debajo de la gráfica sería 0 porque no tendría ancho. Tendríamos ancho del área. Entonces tendríamos trabajo 0, se ve en el gráfico. Cuando el proceso es isotérmico, los gráficos ya no son ni así ni así. ¿Cómo sería? Y bueno, esto ya cuesta un poco más. Isotérmico significa que la temperatura es constante. Entonces, si vamos a la ecuación de estado, si P por B es nRT, bueno, y la temperatura es constante, todo esto es constante. Es decir, que la relación presión-volumen es de este modo, donde lo de arriba es una constante. Entonces, una relación de proporción inversa entre la presión y el volumen. Es decir, cuanto más volumen, menos presión. Entonces, si
yo me voy para volúmenes grandes, la presión va a ser pequeña. Si me vengo para volúmenes pequeños, la presión va a ser grande. Es decir, que la gráfica en realidad queda como una forma de hipérbola. Se hace asintótica contra el eje de volumen y asintótica contra el eje de presión. Con lo cual un proceso isotérmico va a tener una apariencia así. Todos los puntos que están sobre esta gráfica tienen el mismo producto presión-volumen, porque son isotérmicos. La presión por el volumen da constante. Este P por B, o este P por B, o este P por B, da lo mismo, porque presión por volumen en la isoterma es constante. Entonces los gráficos a temperatura constante son isotermos. Se llaman isotermas, pero la forma es tipo hipérbole. Todos los puntos que están, repito, sobre esta curva son puntos a temperatura constante. Entonces, si uno quiere calcular, por ejemplo, el trabajo que realiza el gas desde este estado, que lo voy a llamar 1, hasta este estado, que lo llamo 2, fíjense que en el estado 1 tengo un volumen, en el estado 2 tengo otro volumen, y el trabajo sería toda esta área. Sería complicadísimo calcularlo porque no es un triangulito, esto no puedo dividir en un triangulito y un rectangulito, es una curva fea, digamos, para calcular. No hay manera de hacerla que no sea, no hay otra manera de hacerlo que no sea esta. Esta es la manera de calcular cuánto trabajo tengo acá, o cuánta área tengo acá. Bueno, entonces, como en la fórmula del trabajo isotérmico tengo nRT, uno dice, ¿y acá cómo haría para sacar nRT? Bueno, nRT es producto de presión por volumen. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, el volumen 1 y la presión 1, eso es nRT. Presión 1 por volumen 1 es nRT. Así que a veces, esto que tienen acá, NR, en el gráfico, ustedes lo pueden poner como presión por volumen. Si a mí en el dato me dan esta presión y este volumen, o esta presión y este volumen, bueno, cualquiera de las dos me serviría para calcular nRT. Y con eso y los volúmenes saco el trabajo. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Si a mí me dan un proceso isotérmico y me dicen sacar el trabajo de esto, y me dan algo así, y me dicen, esto es 4, esto es 1, y esto es 1, y esto tiene que ser 4, ¿por qué? Porque bueno, presión por volumen tiene que dar lo mismo en esta curva. Estamos en kilopascales litros, 1 por 4 tiene que ser lo mismo que 4 por 1. Bueno, y me dicen, calculame el trabajo que hace el gas en este proceso térmico cuando va de 1 a 2, desde acá hasta acá, que sería toda el área que queda acá abajo. ¿Cómo hago? Y bueno, aplicó la fórmula del trabajo isotérmico. nRT, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. nRT lo sustituyo por cualquier producto presión-volumen. Entonces, en este caso, el trabajo de 1 a 2 que hace el gas sería 1 litro por volumen, vamos a hacer presión por volumen, es decir, 4 kilopascales por 1 litro, P por B, o pueden usar cualquiera de los dos, sirve para poner acá, el logaritmo natural del volumen final, que es 4 litros, sobre el volumen inicial, que es 1 litro. Entonces la cuenta que me quedaría sería 4 por 1, 4. Kilopascal por litro, joule. Entonces tengo 4 joule por el logaritmo natural de 4, porque 4 dividido 1 es 4. Bueno, y habrá que ir a la calculadora y averiguar cuánto es el logaritmo natural de 4 y multiplicarlo por 4. Y ese sería el resultado del trabajo. Espero que se haya entendido. Bueno, de cualquier manera, en algún otro problema pueden explicar. Bueno, entonces tenemos la forma de calcular los trabajos. La otra cosa que me va a preguntar eventualmente un problema de gases, o me puede preguntar, mejor dicho,
sería el tema de la energía interna. ¿Cómo calculo cambios de energía interna en estos problemas? Bueno, en estos problemas de gases, se sabe, la teoría, ustedes habrán leído acerca del experimento de expansión libre de Joule, que nos habla acerca de lo que sucede con la energía cuando un gas evoluciona. El resultado del experimento que hizo Joule en expansión libre es que la energía interna de un gas solamente depende de una de las variables de estado del gas, de la temperatura. Es decir, que un gas tiene una energía interna que depende solo de la temperatura, no de la presión, no del volumen, solo de la temperatura. La variable de estado que modifica a la energía de un gas es la temperatura. Con lo cual, se concluye que las variaciones de energía interna del gas tienen que depender de las variaciones de temperatura. Si varía la temperatura, varía la energía interna. El resultado de los cálculos que hacen a partir de la teoría cinética, suponiendo que el gas es ideal, es que el resultado es que los cambios de energía interna de un gas ideal se calculan con el calor específico a volumen constante del gas, por el número de moles, calor específico molar, por el número de moles, por la variación de temperatura. Esto es un resultado teórico que viene de la teoría cinética. Es decir, que si el gas tiene un cambio de energía, se debe a un cambio de temperatura. Los cambios de energía del gas se deben a los cambios de temperatura, porque el calor específico y el número de moles son constantes. Tienen que saber que un gas tiene un calor específico que depende de si el gas es monoatómico o diatómico. El calor específico para volumen constante para un gas monoatómico tiene un calor específico de valor 3 medios de R. Si el gas es diatómico, el calor específico molar vale 5 medios de R. Si el gas es triatómico, bueno, pueden tener triatómico y van sumando de a uno. ¿Sí? Pero en general, en los problemas que pueden tener ustedes, el gas puede ser o monoatómico o diatómico, no aparecen gases triatómicos, cuatriatómicos. Pero bueno, si aparecieran, ustedes pueden preguntar cuánto es ese calor específico. Pero se sabe que esto vale 3 medios de R cuando es monoatómico, es decir, un solo átomo, qué sé yo, helio, pero cuando es oxígeno o hidrógeno, y bueno, en ese caso tendrías que poner 5 medios porque son gases diatómicos. Entonces, el calor específico a volumen constante es lo que va acá. ¿Sí? Entonces van a poner 3 medios de R si fuera monoatómico o 5 medios de R si fuera diatómico. Eso es lo que va acá. No importa qué tipo de proceso haga el gas, siempre se calcula así la variación de la energía interna. Y la energía interna es una función de estado, porque de lo único que depende de la temperatura. Fíjense que si ustedes deberían calcular cuánto cambia la energía interna, por ejemplo, en un proceso donde a mí me muestran un gas que evoluciona de acá hasta acá, es decir, me evoluciona desde un estado, por ejemplo, de 1 litro y 2 pascales, 2 kilopascales, hasta, por ejemplo, 3 litros. Está bien, ponía 3 litros. Y acá pongo 4 kilopascales. Si a mí me dicen que el gas evoluciona por acá, hace un proceso así o hace así, y no me dicen qué tipo de proceso hace, ¿qué me importa? A mí me importa el estado inicial y el estado final. Supongamos que este sea el estado 1 o el estado A y este sea el estado B. Bueno, cuando el gas va de A a B, la variación de energía interna, cuando va de A a B,
se va a calcular como el calor específico a volumen constante por N por la diferencia de temperatura. Sería la temperatura de B menos la temperatura de A. Ahora, lo que decía antes, si a mí me piden calcular variación de energía interna y este es un gas, por ejemplo, monoatómico, al decirme monoatómico me están diciendo el CB 3 medio de R. Entonces acá pongo 3 medio de R. Y acá tengo que poner la resta de las temperaturas. Y ustedes van a decir, no tengo la temperatura, pero acordate lo que te dije hace un ratito. Las temperaturas se sacan con la presión y el volumen. ¿De acuerdo? La temperatura se saca como presión volumen sobre NR. Entonces la temperatura de B la voy a sacar como presión de B, volumen de B, sobre NR. Menos la temperatura de A, que la voy a sacar como presión de A, volumen de A, sobre NR. Y fíjense lo que pasa. Presión por volumen, eso lo tengo. ¿Sí? Y NR lo puedo sacar, denominador común, y el CB con el NR, acá me falta el N, perdón. CB por N. Acá me faltaba el N. Este NR con el NR de abajo que sacamos denominador común se termina simplificando. Y entonces termina quedando que la variación de energía interna se saca como 3 medios de presión por volumen en B menos presión por volumen en A. Y listo. No hace falta ni la cantidad de moles ni la temperatura, porque fíjense que se saca como diferencia de presión por volumen por el valor 3 medios. En este caso, PB, que serían 3 por 4, 12, por 2, por 1 por 2, 2, 12 menos 2 es 10. Toda esta cuenta daría 10 kilopascales, litro, serían joule. 10 joule por 3 medios son 5 por 3, 15. 15. 15 joule. Y saqué cuánto varió la energía interna cuando voy de A a B. Y no importó si fui por un camino, o si fui por otro, o si fui por otro, por qué camino accedo desde A hacia B, sino que depende que salgo de A y termino en B. La energía interna es una función de estado. Sus variaciones, cuando pasan de un estado a otro, no dependen del proceso que sigamos. ¿Está bien? Así que siempre, cuando les pidan calcular variación de energía interna de un gas, tienen que aplicar esto. Y siempre recuerden que siempre acá va el CB del gas, calor específico a volumen constante. Bueno, y cuando les pidan calcular el calor intercambiado por un gas, para mí, gusto, porque se puede calcular a veces de alguna otra manera, pero la que van a poder usar siempre, cuando quieran calcular el calor intercambiado, es usar el primer principio. El primer principio, el calor intercambiado, es la variación de energía interna más el trabajo. Como ya les enseñé o les conté cómo se sacaba el trabajo y la variación de energía interna, calculan estas dos cosas y para sacar el calor hacen la suma. ¿Esto qué es? Primer principio de la termodinámica. ¿Sí? El gas cumple el primer principio, tiene que cumplir el primer principio, siempre, en el proceso. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que manejar a nivel teórico, un resumen, ¿sí? No entré con mucho detalle, del material teórico que ustedes tienen que manejar para hacer estos ejercicios.